Unos instantes más con Sergio Zaragoza, él es socio director de la importante empresa México Elige. Acaban de publicar, apenas publicaron su reporte correspondiente al mes de abril, el Estudio Nacional de Opinión, donde arroja una gran cantidad de datos valiosísimos que los vamos a platicar con Sergio. Y también me voy a permitir preguntarle sobre la famosa revocación de mandato y los resultados que finalmente hubo. Pero permítame presentarle primero a Sergio Zaragoza. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rodolfo? Muy buenos días. Un gusto estar contigo en Diálogo Franco. Gracias por tomarnos la llamada, Sergio. ¿Qué te parece si comenzamos, como luego dicen, por el principio en este Estudio Nacional de Opinión que acabas de publicar, en donde las cosas al parecer siguen estando igual, Sergio? Refieren ustedes que en la opinión de la ciudadanía, en el rubro donde preguntan cuál es el problema, el principal problema que percibe el ciudadano del país, hay la corrupción, la inseguridad y la violencia. Hay tres rubros, Sergio Zaragoza, que concentran casi el 60%, es decir, el ciudadano sigue percibiendo corrupción, inseguridad y violencia. Sí, es correcto. Si agrupamos los temas de seguridad, que normalmente nosotros medimos inseguridad, violencia y narcotráfico, corresponde al principal problema que perciben los ciudadanos como el problema del país. O sea, 38.9% de los ciudadanos perciben a la seguridad como su principal problema que el país sufre. Ha tenido una ligera recuperación, perdió 5 puntos este indicador, pero estos puntos prácticamente se suben en el tema de corrupción, que es el segundo problema que los mexicanos perciben como el peor problema del país. O sea, entre seguridad y corrupción, como tú bien dices, suman más del 50% de las preocupaciones de los mexicanos que les aquejan en el país. O sea, sí son problemas graves, especialmente el de seguridad pública, que se ha visto desbordado por este gobierno ya desde hace algunos meses, siendo el principal problema prácticamente desde junio del año pasado. La seguridad, efectivamente, en el reporte que ustedes hacen, dice perdió, estaba en 38.9 y bajó 5.2 puntos, pero se va a la corrupción. Es correcto, estaba en 44% seguridad, baja a 38%, y prácticamente lo que el traslate de puntos pues prácticamente se va al tema de corrupción. Obviamente el tema de corrupción, que ya había venido estando alto, pega un brinco por el asunto de la Casa Gris y los temas que han aquejado al gobierno en estos últimos meses, ¿no?, con respecto a corrupción. Pero sin embargo se va, sí, por un lado baja y en el otro sube. Luego hacen la pregunta, ¿cuál es el principal problema de su familia? Y aquí ya no es decir qué te preocupa de tu país, sino qué te preocupa a ti en lo personal, a tu familia. Y la economía ocupa el primer lugar, el alto costo de la vida. Es correcto, economía es el principal problema que lo perciben dentro de su familia. Aquí lo preocupante es de que ya prácticamente estamos llegando al 50% de los mexicanos que perciben esto como su principal problema. Había sido un indicador que pues se había mantenido por debajo del 50%, y aquí tiene mucho que ver la carestía de la vida, la cuestión de la inflación, que no le alcanza a la gente. O sea, prácticamente de ese 50%, el 21% de las gentes dicen no me alcanza. Alto costo de la vida, el 19.6%, bajos salarios, obviamente una cosa ligada con la otra, y un 9.4% dice que el desempleo es el principal problema. También cuestión del desempleo incrementándose mes a mes, siendo ya una bola de nieve que está acumulándose en el gobierno por la falta de creación de nuevos empleos. La misma inseguridad hace que las empresas no se hagan nuevas empresas. También el asunto de la inversión extranjera, que está cada vez más escasa, que está saliendo del país, están cerrando empresas de empleo masivo. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema ya también de que es difícil de resolver, porque requiere la confianza del inversionista, donde el gobierno está haciendo poco. Al contrario, están haciendo todo lo contrario para expandir la inversión. Ya vemos ese asunto de la reforma eléctrica que hoy está
se iba a discutir hoy, se está postergando para el próximo domingo. Así es. Que prácticamente son temas que temas de inversión extranjera, o sea, de energías limpias, de inversión en el sector eléctrico, que hoy están siendo discutidas en el Congreso para que eso no suceda. Entonces estamos hablando de que se sigue espantando la inversión extranjera y ahí también pues el empleo y por supuesto la economía de las familias se ven afectadísimas, ¿no? Así es, Sergio Zaragoza, socio director de México Elige. Ya no es el tema de la pandemia, ya no es el tema del COVID, esto es el mundo real. Una mala decisión de espantar a los inversionistas con la modificación que quieren hacer a través de la ley de la industria eléctrica, pues ya prendió los focos en todo el mundo, entre los españoles, los ingleses, los norteamericanos, los canadienses, que dicen, pues esto no es un estado de derecho y por lo tanto las inversiones que yo pueda hacer en ese y en otro rubro pueden correr un peligro y se está reflejando en el bolsillo, porque al final de cuentas metes la mano a la bolsa y no traes dinero, no tienes empleo, no tienes suficientes ingresos y no hay inversiones extranjeras que son saludables, hay que decirlo. Tiene que haber un equilibrio, lo que el nacional invierta y lo que el extranjero invierta, y aquí hay un grave error por parte del gobierno. Luego viene... Así es. Sí, Sergio, te escucho. Sí, no, así es correcto tu apreciación. Digo, son cosas que van afectando la economía, que se van en escalada, y al final del día afectan a las familias mexicanas, prácticamente, eso lo sucede. Así es. Luego haces una pregunta, ¿cuál crisis le preocupa? Aquí hablas de crisis, ya no hablas de problema. Una crisis ya es algo que no se ha podido controlar, porque un problema se puede resolver, pero cuando un problema no se resuelve, entras en crisis. Y aquí ya hablas, ¿cuál crisis le preocupa más? Y volvemos a la inseguridad, la economía y en un tercer lugar, la salud. Así es, teníamos por allá en agosto, cuando prácticamente hizo el cruce la crisis de la salud en agosto del año pasado. Esta ha venido bajando prácticamente a ser ya no una crisis, solamente el 14% de los mexicanos piensan que la salud es la principal crisis del país. Hoy por hoy hay prácticamente un empate en el tema de la seguridad pública y la economía, creciendo de nuevo la crisis económica como percepción en todos los mexicanos y bajando un poco la crisis de seguridad pública, pero ambos temas muy delicados, de muy difícil combate, pues, porque volvemos de nuevo, por un lado, el tema de economía, cómo lo están, no están alentando la economía, sino están combatiendo el crecimiento de la economía, y en la seguridad pública igual, o sea, no están combatiendo la inseguridad, sino están todavía en el tema de los abrazos y no balazos, y bueno, vemos nada más a la Guardia Nacional cómo se pasea por las calles, pero sigue la inseguridad, el robo, el narcotráfico, la violencia, los asesinatos a plena luz del día. Entonces, eso es una percepción de una crisis prácticamente ingobernable, ¿no? Así es. Luego me voy a pasar, Sergio Zaragoza, si estás de acuerdo, me voy a pasar a una pregunta que hacen ustedes relacionado con el desabasto de medicamentos, porque ha sido un severo dolor de cabeza para los derechohabientes, con o sin, ya sea que tengan seguridad o no, o a través de este nuevo sistema que se llama el INSABI, que nadie sabe dónde está, pero el tema del desabasto de las medicinas en México sigue siendo un gran problema, y se acaba de publicar recientemente, un reportaje en el que se le echaron a perder al Seguro Social millones de medicamentos, y aquí ustedes preguntan precisamente si consideran que hay desabasto de medicamentos, y es terrible la respuesta, porque el 71%, 71.6 dice sí hay un desabasto, o sea, 7 de cada 10 ha ido a la clínica y no hay medicamentos. 7 de cada 10 mexicanos o 2 de cada 3 mexicanos piensan que hay desabasto. Bueno, no piensan, tienen el desabasto, lo conocen, ¿no? O sea, claro, estamos hablando por encima del 70%, y es una constante, o sea, es prácticamente desde julio del año pasado que comenzamos a medir el desabasto de medicinas, se ha mantenido en ese nivel. No ha hecho nada el gobierno por bajarlo, al contrario, no solamente conocemos el desabasto de las medicinas, sino la ineptitud en el manejo de las medicinas con esa cantidad enorme
de medicamentos que se echaron a perder en bodegas por falta de una distribución eficiente, o pues quién sabe, no sé qué otra cosa será, pero la imbecilidad misma de los que manejan el abasto de medicinas en el país, ¿no? Me parece que la palabra, el adjetivo calificativo que acabas de utilizar es el correcto, Sergio Zaragoza. Se llama ineptitud. No es factible, no es, que se te que se te echen a perder millones, 15 millones de medicamentos porque no supieron qué hacer con ellos. Porque además hay que pero decir... aparte hay una necesidad de ellos, o sea, ¿cómo pueden estar en una bodega? Pero en fin, yo creo que eso se tiene que investigar, porque también puede haber delitos de alguna forma involucrados. Obviamente este tipo de situaciones han causado no solamente que la gente se enferme, sino que muchos de ellos mueran por falta de medicamentos. Es un crimen, y lo que acaba de hacer el año pasado el presidente es designarle al ejército la distribución de los medicamentos. Nuevamente el ejército interviene, y ahora dicen que para distribuir los medicamentos, pero el hecho tangible es que no se distribuyeron y se echaron a perder, y la gente dice, a mí nunca me llegó el medicamento. Así es la verdad lamentable. Es un crimen, no hay otra palabra, es un crimen. Ahora, lo contrasto, Sergio Zaragoza, con la evaluación al presidente, y aquí es donde es el mundo más kafkiano está en México. Resulta que la evaluación del presidente, de acuerdo a lo que ustedes determinaron en la opinión del ciudadano, la aprobación subió y la calificación subió. No lo entiendo. Bueno, aquí hay dos factores distintos. El presidente siempre ha tenido cierto teflón ante la cuestión de los problemas de su gobierno. Ojo, de alguna forma tenía 2 meses que tenía una baja sensible en su aprobación. Llegó a pasar el presidente de tener un tope de 65% en este año. Se está uniendo de abril a abril, que fue por ahí en enero de este año, y tuvo 2 bajas muy sensibles en febrero y en marzo. Prácticamente pierde 20 puntos porcentuales, 25 puntos en su evaluación, en su calificación, pasando a estar por debajo el mes pasado de la aprobación en 49.8, ligeramente reprobado, y tiene este mes un incremento de un 5.4. ¿A qué nosotros se lo atribuimos esto? Básicamente tiene que ver con el asunto de la consulta de revocación de mandato, porque fue un mes muy intenso en promoción hacia la figura del presidente, una promoción a todas luces ilegal, porque todavía no sabemos el origen de los recursos para tanto espectacular, incluso menciones en medios y todo eso que hubo a nivel nacional sobre esta consulta de la revocación de mandato, específicamente para la frase que siga el presidente, en este apoyo tácito. Sí. Y bueno, lo vimos el domingo pasado en las urnas, ¿no? Una abstención total una abstención de casi del 80%, 82% de los mexicanos a las urnas, que le dieron la espalda al presidente en este ejercicio de revocación de mandato, pero 15 millones de votantes, que no pueden ser, que no son pocos, que prácticamente es la base social del presidente, que sale y se manifiesta en las urnas este domingo. Lo que sí vino a traer es un ligero ascenso en la aprobación del presidente de 5 puntos. ¿Es mucho, es poco? Yo considero que a razón del esfuerzo que se hizo de promoción de la figura del presidente, es poco. No le alcanzó para llegar a los niveles de popularidad y de aprobación que tenía por allá en el mes de enero, que era del 65%. Es decir, la violación a la ley cometida en esta no promoción que debieron de haber hecho para la revocación del mandato no les alcanzó para subir la calificación, la aprobación, no la calificación, la aprobación. ¿Qué me dices, Sergio Zaragoza, de México? No, les ayudó para detener la caída y tener un ligero incremento. Ahora, en la medición yo creo importante en cuanto al efecto de la revocación del mandato será el próximo mes, ya que pase y se despeje el humo de la consulta de revocación, veamos si le alcanza o le alcanzó el asunto de que, como fue el plan inicial del presidente,
a mediados de su término empezar a volver a incrementar su popularidad. El efecto hasta hoy son 5 puntos porcentuales, que la verdad no es tanto con respecto a lo que sí se hizo de esfuerzo por promocionar su imagen en este mes. Sergio Zaragoza, ¿me permites hacer, antes de continuar con la medición que hicieron ustedes, con el estudio de opinión, me permites hacer un paréntesis para comentar precisamente este fenómeno y este ejercicio que se realizó el domingo 10 de abril con los resultados de la famosa revocación? No fueron los que el presidente esperaba de entrada, no fueron. Bueno, no fueron los que el presidente exigía, porque estuvo claro que hubo una exigencia a los gobernadores que hoy están en los estados por parte de Morena, para que hubiera una movilización grande, para que se invirtieran recursos en la operación electoral del día D, y obviamente pues estamos lejos, muy lejos, quedaron muy lejos de los resultados del 2018, que eran los que el presidente esperaba. Entonces esperaba 30 millones de votos y estos pues no se cumplieron. No se cumplieron, y lo que dices, el arrastre que debieron de haber tenido esos, que son 15 gobernadores que tiene 16 o 15, ya me perdí, creo que tiene 16. Son 16. 16 gobernadores que tiene Morena, pues no le dieron mucho oxígeno. Tengo unos datos que se publicaron de resultados estado por estado de lo que fue la participación, y es desastroso. Mira, por ejemplo, en Jalisco, que es gobernado por Movimiento Ciudadano, la participación ciudadana fue el 9%, que es lo más bajo, es el piso más bajo que pudo haber tenido, contrastando con la de Tabasco, que es 35.9, o sea, 36%. Evidentemente es la tierra del presidente, pero si nos vamos al piso superior, 36% de participación ciudadana no es nada, y entonces confirma lo que dices, de nada le sirvió esta promoción, esta exigencia que hacía el presidente para que sus gobernadores, sus 16 gobernadores, llevaran a la gente a las urnas, porque no le alcanzó, no le dio suficiente gasolina. Bueno, si podemos decir que de nada le sirvió, habrá que apuntar de que al presidente mismo, él dice en su discurso, le sirve como una forma de decir, miren, yo soy un demócrata, yo propuse esta herramienta de revocación de mandato, yo me sujeté a ella, y bueno, el 90% de los que fueron a votar, pues de alguna forma, pues votaron a favor de que continuara. A nivel internacional, la prensa internacional también lo toma así como un triunfo para el presidente López Obrador, donde dice que la baja participación permitió que el presidente López Obrador siguiera gobernando el país. Y bueno, aquí podemos ver 3 aristas distintas. Uno, la de los seguidores de López Obrador, donde ellos cuentan o contaban, por lo menos, pues si lo vemos en la aprobación, cerca de la mitad de la población podemos decir que lo aprueba, lo que significa, si lo trasladamos a la revocación de mandato, pues, híjole, ni siquiera, pues ni menos de la mitad de los que dicen que lo aprueban salieron a votar por él. Entonces, ahí hubo un fracaso por parte de el partido político y del presidente mismo de incidir en la población que lo aprueba para que saliera a votar. La gente no salió a votar básicamente por muchas razones, entre ellas se consideraba un ejercicio inútil o algo que no pidieron ellos, ¿no?, en la recolección de firmas. La segunda parte son aquellos que no aprueban al presidente, que es la otra mitad de la población, donde pues prácticamente en su totalidad rechazaron este ejercicio y no salieron a ejercer ese derecho ciudadano consagrado en la Constitución para poder revocar al presidente. No lo salieron a ejercer, y pues solamente hubo arribita del 1,000,000 de votos en la cuestión revocatoria. Entonces, yo creo que ante todo, pues por ejemplo, la oposición sale a celebrar esto diciendo ganó el abstencionismo, cuando yo creo que es un gran fracaso para la oposición, una oportunidad perdida. Si la oposición en este sentido está diciendo no puedo también 15 millones de votos para derrocar a un presidente, pues bueno,
menuda oposición que tenemos. Yo creo que no lo puede tomar como un triunfo. El INE tampoco puede tomar como un triunfo su actuación. Estamos hablando de cerca del 82% de los mexicanos que se abstuvieron a votar, cuando la labor del INE es esa, precisamente, sacar a las personas a las urnas, contar votos. Bueno, solamente contaron casi 16 millones de votos a nivel nacional. Lamentable que la gente no haya salido a expresar su opinión ante la cuestión de que siguiera o no el presidente de la República en el mandato. Pero bueno, todos estos, digamos que yo les llamo unas victorias pírricas, como sucedió en aquella batalla en Roma hace cientos, miles de años, donde el rey Pirro gana ante Roma, pero gana con unas bajas enormes en sus ejércitos, sí. Y dice, llega a su casa, otra victoria como esta, y me regreso solo, ¿no? Sí, creo que tienes muchísima razón, Sergio Zaragoza, y por eso nos gusta platicar contigo. Yo no le había dado esa lectura. Esta es, a ver, primero, el INE perdió la enorme oportunidad de demostrar de qué estaba hecho. Es decir, tengo poder de convocatoria. Segundo, y cuando digo poder de convocatoria, no porque él lleve a los votantes, no porque lleve a la gente, sino porque debió de haber realizado tal vez esa difusión para que la abstención no lo manchara ahora que le están reclamando que no hizo la suficiente promoción. Pero aparte, Rodolfo, aparte que hay una situación delicada. Uno de los consejeros principales del INE, Ciro Murayama, fue el que de alguna forma acuña el término abstención activa, en el sentido de empezar a darle promoción, que fue prácticamente el banderazo de salida para que muchos académicos, intelectuales, se fueran con esa cinta en el asunto de que abstenerse también era un voto, cuando definitivamente la abstención no es un voto, por más que quieran venderlo de esa manera. Abstención es la apatía del ciudadano para ir a mostrar en las urnas su opinión. Entonces, de nuevo, al pasar los días, 2 semanas antes de la consulta, ya Ciro Murayama empezó a promover el voto, y definitivamente el día de la elección sale Ciro Murayama con su boleta electoral diciendo que fue a ejercer el voto. Obviamente, una manzana envenenada por donde queramos verlo, ¿no? Sí, estuvo mal en ese aspecto Ciro Murayama, y algo que acabas de decir también, Sergio Zaragoza, valiosísimo, fue el verdadero fracaso de la oposición, porque tuvieron la oportunidad de oro de llevar a sus militantes, a los seguidores, a los simpatizantes, a votar y decir, si ya no queremos a López Obrador, como lo hemos externado 1 y 1000 veces, pues vamos a participar activamente para manifestarle nuestro rechazo y que se vea en la boleta y que se vea en las urnas a través de un instrumento legal, a través de un elemento que tiene la ley para decirle que el señor se vaya, y no hicieron nada los señores, se quedaron en su casa viendo la televisión. Este es el fracaso de la oposición. Y también, Rodolfo, también perdieron una oportunidad de horas de debatir. O sea, la mesa estaba puesta para poner a nivel nacional ese debate sobre la función propia de López Obrador como presidente, porque quien estaba en la boleta era solamente López Obrador, y sí, quienes podían contrastar la función presidencial no solamente eran los ciudadanos, sino también los partidos políticos de oposición, al poner el fracaso rotundo del gobierno federal hoy en por lo menos 5 indicadores principales, como lo es la salud, la economía, la seguridad pública, el empleo, y pues bueno, lo que es prácticamente lo que medimos mes a mes, donde en prácticamente todos los indicadores, por sus propios números, no estamos hablando de la percepción de los mexicanos, si nos vamos a los números del INEGI, del Seguro Social, de la cuestión de seguridad pública en la Guardia Nacional, en todos esos indicadores el presidente está muy por debajo, prácticamente reprobado a nivel nacional. Entonces, ese debate se perdió. La oposición no salió a debatir con el presidente sobre su gobierno. Entonces, eso también fue una oportunidad perdida por parte
de los opositores en esta consulta de revocación de mandato. Y en el análisis que tú hiciste, Sergio Zaragoza, en un video que grabaste, donde invitabas a acudir a votar y hacías un cálculo, un estimado de que era factible lograr los resultados esperados para quienes querían que se fuera el presidente, pues tampoco la oposición lo tomó. O sea, les pusieron, a ver, si nos vamos a la metáfora del fútbol, les pusieron la pelota sin portero y no metieron el gol. O sea, renunciaron. Es correcto, y de nuevo, los cálculos siguen siendo y están en lo que de alguna forma la medición mensual nos daba. Desde septiembre empezamos nosotros a tratar de explicarles a los senadores. Estuvimos en dos ocasiones en el Senado mexicano con las bancadas del PRI y del PAN, diciéndoles, señores, ¿es posible derrotar a López Obrador? Sí es posible. Históricamente ha estado por debajo, en 3 puntos por debajo del índice de revocación, es decir, una revocación ya tácita. Es trabajo de la oposición hacerlo, sí, deben hacer ustedes una promoción a esto, pero lo más importante, a más volumen de votación, menor el resultado mayor el resultado revocatorio, ¿no? Y menor el resultado que siga. Entonces, es importante que salgan y que ustedes participen en este debate nacional para que convenzan a la sociedad civil de que es posible, y que no solamente es posible, sino que ante mayor participación, más probabilidad hay de revocar. Y así nos daban los números. Entonces, hoy salen a festejar el 85% de abstención al voto. Entonces, bueno, no entiendo, cuando los partidos políticos tienen que salir a celebrar el voto, hoy salen a celebrar que la gente no votó. Yo no entiendo cómo hoy las personalidades nacionales que buscan la presidencia, como lo es Claudia X González o Enrique de la Madrid, que abiertamente promovieron que la gente no fuera a votar, van a salir a pedir el voto en 2 años más. Sí. Eso es totalmente incongruente, ¿no? Sí, cuando les dicen hay que salir, se guardan, se esconden, y cuando no hay que salir, pretenden salir para que los vean. Y eso ya no funciona. Pues cuando le dices que hay que salir a dar la lucha para revocar al presidente, que es el enemigo público número 1 de ellos, en el sentido político, salen a decir, no, háganle vacío, no lo revoquen. Queremos que terminas y te vas. Bueno, hay una serie de inconsistencias, incongruencias ahí que la verdad yo no entendí. Hoy, pues seguimos teniendo un presidente. Estamos ya en otro debate nacional, hay que superar ya el debate de la revocación de mandato, pero en un análisis, ahora sí, post-mortem de la revocación de mandato, puedo decir, insisto, que lo que tenemos son victorias pírricas por todos lados, tanto un presidente que sale a celebrar 15 millones de votos, que no son pocos, pero no representan a los 30 millones que tuvo en el 2018, igual una oposición que sale a celebrar que hubo poca votación ese día, no lo veo como una victoria. Igual el INE, que sale a celebrar la participación ciudadana donde no hubo participación ciudadana. Entonces, sí, pues es algo así que incongruencias por todos lados. Tienes mucha razón, Sergio Zaragoza. Tres victorias pírricas. Uno se la adjudica el INE, otra se la adjudica el presidente, otra se la adjudica la oposición, pero en realidad nadie ganó en este ejercicio, que además nos costó, porque finalmente nos costó. Y al final esto se refleja, y me regreso a el estudio de opinión que presentaste correspondiente al mes de abril, en donde la mitad hacen ustedes una pregunta: ¿votarían por AMLO como presidente de México para el periodo 2024-2030? Es decir, como le preguntan, ¿te gustaría que se reeligiera? Y pues está empatada, casi está empatada, 49.2 contra el 47.8 que dice que no. O sea, al final de cuentas el señor pues también sale ganando de alguna manera. Sí, es correcto. El mes pasado tuvo prácticamente 55 en que no se reeligiera, que es una pregunta que vamos a seguir de alguna forma promoviendo, porque no es que ya el presidente mismo dijo que no se iba a sujetar a la reelección en el discurso que dio el día de ayer, el domingo en la noche, pero de alguna forma para nosotros es un indicador del voto duro del presidente, que estamos hablando cerca de un
44% que es seguro que sí, un 45% que es seguro que no. La población todavía muy dividida en ese asunto del apoyo presidencial hacia una reelección. Entonces, digo, México hoy es un país dividido, un país contrastado. Pues bueno, habrá que ver de qué forma más hacia adelante se le convoca a la unidad nacional en un proyecto específico. Sí, porque estamos polarizados. Cierro con la cereza del pastel, la lámina 37, cuando preguntan, ¿consideran que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hay o no hay corrupción? 65%, 6 de cada 10 dice, sí, hay corrupción. La principal bandera, motivo, razón y sentido de que el ciudadano le diera el voto a Andrés Manuel López Obrador está sucediendo, se llama gatopardismo. Todo cambió para quedar igual, Sergio Zaragoza. Así es, de nuevo, pero la corrupción ha sido una constante, La corrupción siempre ha estado entre el 70 y el 65%, hoy tiene una ligera recuperación, de nuevo, cuando el presidente se recupera, jala los indicadores hacia su lado, pero sigue siendo muy alto. 65% de los mexicanos creen que hay corrupción en el gobierno de López Obrador, pero lo más importante, 55.9%, ¿sí?, creen que el presidente es corrupto. O sea, no solamente estamos hablando ya del gobierno, ya la corrupción se trasladó a la presidencia de la República, a la figura de Andrés Manuel López Obrador. 55.9 creen que el presidente es corrupto, 44.1 dice que no es corrupto. Ahí sí, ligeramente por encima del 50%, el presidente en la percepción de corrupción, no solamente con su gobierno, sino con su persona. Pues ahí está el discurso de campaña para la oposición, pero pues no saben, no están anquilosados, dormidos, trasnochados, no sabemos qué, o ya negociaron, o ya les exhibieron los expedientes por abajo de la mesa, no sabemos qué pasa, pero lo que sí te puedo decir, Sergio Zaragoza, es que no se percibe que haya oposición en México, no se percibe. Bueno, o una oposición tibia, ¿no? O sea, estamos todavía ante una oposición anquilosada, yo digo que como venado lampareado en medio de la carretera, esperando que si le va a pegar o no le van a pegar esas luces. Si la revocación de mandato no sirvió para despertar a la oposición, veremos qué es lo que sigue para que despierte la oposición. Ya vimos que el caso de la Casa Gris fue un caso que les ayudó, lo promovieron, hubo una acción ahí muy interesante de Xóchitl Gálvez que este mes le sube la popularidad a Xóchitl, que fue este asunto de presentar una maqueta con legos de la Casa muy Gris. Bueno, muy bueno. Sí. Muy buena, genial la presentación de la maqueta y los monitos de Lego de Xóchitl Gálvez, pero pues es como un grito en el desierto, de ahí no pasa. Pero bueno, sí, tanto a Xóchitl como a Lili Telles le ha funcionado la tribuna, le ha funcionado el asunto de ser oposición desde el Senado. Yo creo que son los senadores que más destacan a nivel nacional, ahora sí, dentro tanto de aprobaciones como de posibilidades presidenciales, y les ha funcionado por ser auténticas y por realmente mostrarse como oposición. O sea, de alguna forma son los opositores más frontales al presidente, dos mujeres que están en la tribuna del Senado, mientras que los demás, pues de alguna forma no hacen mucho por destacar en cuanto a las figuras políticas que se requieren en este país para hacerle frente al presidente López Obrador y a Morena, ¿no? Entonces, ahí está la estrategia, no la usan, son pocas personas los que lo hacen, y ojo, les funciona, porque son de los, dentro de los perfiles, 10 perfiles nacionales, pues ahí está Xóchitl, el mes pasado estuvo Lili Telles, Lili Telles baja ligeramente en su aprobación o percepción nacional por un asunto ahí de una falta que tuvo, que de nuevo la oposición, no la oposición, los que están en gobierno, los de Morena, sí supieron capitalizar y ponerlo en la boca de todos, que por la falta de Lili Telles el tren se sigue construyendo. Bueno, medias verdades, medias mentiras, pero efectivamente una ausencia en el Senado le bajó hoy a Lili Telles unos puntos ahí en su aprobación. Pues es el woman time, les está funcionando a las mujeres. Sergio Zaragoza, no quiero abusar ya más de tu tiempo, me agrada mucho platicar contigo, eres un hombre que sabe trasladar
tu pensamiento a palabras en las que todos podemos comprender, y tienes una percepción de la realidad de lo que está sucediendo, tienes el timing, como luego se dice, de lo que está sucediendo en la política. Quiero agradecerte que nos tomes la llamada y quiero comprometerte públicamente para que en la próxima evaluación que hagan, el próximo estudio de opinión, pues nos regales también tus comentarios. ¿Estarías de acuerdo? Por supuesto, Rodolfo, será un gusto para mí estar contigo. Les recuerdo que la encuesta completa está en mexicoelige.com. Así es. Ahí pueden checarlo en las redes sociales. Hay muchos datos, es una encuesta de más de 100 láminas. Así donde es. pueden ver datos tanto de las aprobaciones, las percepciones, los gobernadores. Aguascalientes tiene un gobernador con muy buena aprobación. Sí. De todo esto, de alguna forma, lo pueden checar en la encuesta directamente en nuestra página web. Y nosotros la con vamos gusto estaré contigo. Y terminando el programa, nosotros la vamos a subir también, Sergio Zaragoza, porque es un documento valiosísimo para que el ciudadano pueda entender por rubros qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Muchas gracias, Sergio Zaragoza, te mando un fuerte abrazo. Abrazo, Rodolfo, que esté muy bien, saludos. Gracias a Sergio Zaragoza, él es socio director de la empresa México Elige. De verdad, es un documento invaluable lo que cada mes está presentando Sergio Zaragoza.